Hola Géminis, bienvenidísimo al Elí Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer esta lectura con todo el corazón. Vamos a ver tu energía general, el dinero, el trabajo, el amor y te invitamos a suscribirte o a darle seguir, bien sea abajo a la derecha o arriba a la derecha. Y gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Por ahí se escucha Sol, nuestra perrita mayor del refugio. Bueno, hoy en cuanto a tu energía, fíjate que nos sale la carta de Gaia, de nuestra tierra. Y nos dice, vuelve a la tierra, mantente en tierra, sé consciente del planeta. Esto me habla seriamente de que necesitas pasar tiempo con la naturaleza, con este elemento súper importantísimo que a veces nosotros descuidamos. Y aunque eres aire, es importante que tengas la capacidad de conectar a tierra. Tierra te va a permitir transmutar energía, así que en estos días espero que camines sobre el césped, que hagas jardinería, que abraces arbolitos. Si tú me dices, no, pero es que Isa, yo no estoy aquí cerca a algo así, coloca una meditación que te permita transportarte a Gaia, ¿sí? Entonces vamos a conectar con Madre Tierra. Y también conectar con Madre Tierra es conectar con nuestra parte emocional. De repente estás muy racional en estos días y hay que conectar con las emociones para permitirles fluir y sanar. Vamos en este momento a escribir el siguiente decreto en los comentarios, ¿ok? Conecto con Madre Tierra, ¿ok? Porque cuando nosotros día a día comenzamos a hacer estos ejercicios espirituales, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder. Y esto empieza a transformar poco a poco tu vida, tu vibración, lo que comienzas a tener, ¿ok? Entonces llena tu espacio, tu vida en estos días de mucho verde, mucha tierra. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Recuerda que la lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. ¡Wow! La maestra de la fuerza interior energéticamente te dice, reconoce que tienes el poder. Y aquí están representados 3 chakras. Sí, vemos el chakra sacro, el 2 que nos permite fluir, el 3 que es el plexo solar, sí, la llama, el fuego, y el 4 corazón, nuevamente, Gaia, Madre Tierra. Entonces te están diciendo, conecta con la tierra y vas a ver cómo tu fuerza interior se recupera nuevamente. Eso en cuanto a tu energía. Estás muy desconectado emocionalmente. Vamos a ver tu parte económica. Bueno, números de la suerte para estos días, el número 6, el número 27 y el número 85 son números que puedes utilizar en juegos de azar o como códigos angelicales. Esta es una crisis fuerte. Ya veo por qué andas como tan racional, tan despegado de tu parte espiritual, la verdad. Y es porque me dicen que hay proyectos o cosas económicas que has querido emprender o que has querido resolver utilizando tu fuerza humana. Y ese es un error gravísimo que a veces las personas cometemos. A veces iniciamos un proyecto en nuestras fuerzas y luego nos conectamos con la parte espiritual para pedir que funcione. Y probablemente esto es lo que te haya pasado. Estás haciendo las cosas al revés, Géminis. Lo que tienes que hacer es precisamente primero meditar, orar, pedir dirección, hacerte tus limpiezas, hacerte tus decretos de abrir caminos y luego ya haces las cosas en este 3D, ¿sí? No al revés. Te recomiendo hacerte la limpieza y buscar en la lista de rituales uno que dice
oración para cortar contratos kármicos. Fíjate que aquí estás dando vueltas. Estás como en esa rueda del karma una y otra vez, cometiendo los mismos errores. Entonces económicamente es como que intentas algo, parece que eso sí se te va a dar, ¡pum!, se te cae. Eso es lo que te ha estado pasando. Este es como el diagnóstico que tus guías espirituales quieren que sepas. ¿Cuál es el trasfondo? Entonces búscalo. Dice algo así como poderosa oración para conectar con tu yo superior y cortar contratos kármicos. Fíjate que hay una decisión, esto tienes que hacerlo rápido, ¿no? Hay una decisión importante que se aproxima. Yo te recomiendo primero hacer esta parte espiritual y luego tomar esa decisión. Entonces, esta parte espiritual la vas a iniciar pronto, porque se aproxima que tengas que tomar una decisión relacionada con tu trabajo o con tus estudios. Y esta decisión no solamente va a implicar un impacto en tu vida, sino en la vida de tu familia y en la vida de las personas que te rodean. Sí, entonces, ojo. Sobre todo a nivel familiar, esa decisión podría impactar. Entonces, ojo, a limpiarnos energéticamente, a cortar esos contratos kármicos para salir de esa rueda como de fallas y fallas en la parte económica. Vamos a ver nuestra parte sentimental. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones por separado está en el especial amor. Ok, que estaba en la descripción o el primer comentario. La rueda de la fortuna invertida. Aquí hay una persona con la cual la relación también iba súper bien. Y de un momento a otro fue como que toda la conexión se interrumpió. ¿Sí? Se cayó el servidor. Algunos de ustedes, esa persona hasta desapareció o se fue sin más, sin nada. Ha tenido un cambio de actitud bastante marcada, bastante fuerte. Y tú ni siquiera sabes el por qué. ¿Sí? Entonces esto te ha dejado como a la expectativa, como pensante de ay, ¿qué será que voy a hacer? Y pues eso te tiene como muy cabizbajo en este tema sentimental. Quiero ver qué es lo que pasó, qué fue o qué es. La otra persona siente miedo o tú sientes miedo y esa persona lo percibió. ¿Miedo a qué? Miedo al compromiso. ¿Sí? Entonces fíjate que siento realmente que es más de parte de la otra persona. Que es alguien que le huye al compromiso, probablemente de acuerdo a este 6 de bastos invertido, porque en algún punto de la historia esta persona entregó su corazón, dio lo mejor, dio su lealtad y pues no le pagaron bien. Puede ser que esto sea un espejo también y seas tú a quien le pasó eso y ahora tenga como miedo a entregarse, a entregarlo todo en la relación y por eso todo esté tomando como este curso. Es como, yo lo que siento es como que me enamoré, me estoy enamorando demasiado, estoy empezando a sentir más de lo que tenía planeado, necesito salir corriendo antes de que me lastimen. Entonces veo que esta es la actitud de esa persona. ¿Hacia dónde avanza, progresa esta relación? Tienen que tomar una decisión pronta, vivir el aquí y el ahora, dejar el atrás, sanar el pasado y concentrarse en el aquí y en la ahora. Esta persona está muy indecisa, ¿sabes? Yo no le veo como, a menos de que esta persona pues como que decida hacer un proceso interno de sanación y de trabajo consigo mismo, pues yo no le veo como en ese plan de resolver las cosas contigo, ¿sabes? No le veo como allí. Ni contigo ni con nadie. Entonces eres tú aquí quien debe tomar la energía de la emperatriz y decidir el curso, ¿sí? De poner los puntos sobre las íes. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? O no me hagas perder mi tiempo porque de verdad el otro sigue traumado, la otra sigue traumada
y tú construyendo y el otro ahí con su temor a querer salir corriendo en cualquier momento. Ojo pues allí para que no te lastimen. Dentro de los signos de esta persona hay otros Géminis, hay Libras, sí, hay Piscis, sí, muy marcado. Entonces vamos a ver qué letras podría haber en su nombre. Puede haber una Q, o una A, o una O, o una D. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Quédate ya mismo en nuestra limpieza, te va a ayudar muchísimo. Suscríbete, déjanos un like, un comentario y ya iniciamos.